¿Qué pasa cuando las palabras previas al partido se convierten en combustible en el terreno de juego? ¿Cuándo un simple resultado deportivo se transforma en una batalla campal con la policía separando a dos equipos legendarios? Y si te dijera que el pasado domingo en el Bernabéu no solo se jugó un clásico, sino que presenciamos uno de los finales más explosivos de la historia reciente entre Real Madrid y Barcelona. Lo que comenzó con declaraciones polémicas de Lamine Yamal, terminó con Vinicius corriendo hacia el túnel de vestuarios, con seguridad conteniendo a jugadores de ambos equipos y con una bronca que casi termina en golpes. Quédate conmigo porque hoy te voy a contar todo lo que pasó en esos últimos minutos de locura absoluta. Y te lo adelanto, esto va mucho más allá del fútbol. Pero antes de llegar a la explosión final, necesitas entender qué provocó esta tormenta perfecta. Para comprender la magnitud de lo ocurrido el domingo, debemos retroceder unos días. Todo comenzó cuando Lamine Yamal, en una transmisión informal de la Kings League junto al streamer Ibai Llanos, hizo unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. Cuando le preguntaron si el equipo porcino se parecía al Real Madrid, la respuesta de Yamal fue directa y provocadora. Roban, se quejan. Solo esas palabras, simples, pero cargadas de dinamita pura. Ahora bien, Frenkie de Jong intentó suavizar el golpe después del partido, afirmando que Lamine nunca dijo exactamente eso, que solo asintió a lo que otra persona comentó. Pero ya sabes cómo funcionan estas cosas en el fútbol. La narrativa ya estaba construida. El daño estaba hecho. Y sinceramente, sea como sea, Yamal debía saber que cualquier comentario relacionado con el Madrid en la previa de un clásico iba a ser magnificado por 1000. Es un joven de apenas 18 años que todavía está aprendiendo a manejar la presión mediática. Pero en el mundo del fútbol de élite, la juventud no es excusa, cuando las palabras pueden convertirse en munición. El vestuario blanco tomó nota. Según reportes de fuentes cercanas al equipo, los jugadores del Real Madrid no solo se molestaron, sino que utilizaron esas declaraciones como motivación adicional durante toda la semana de preparación. Y así llegamos al domingo, con el Bernabéu convertido en una olla a presión lista para explotar. Lo que sucedió dentro del campo fue solo el preludio de lo que vendría después. El Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona en un encuentro que tuvo de todo. Polémica desde el minuto 2 con un posible penalti de Yamal sobre Vinicius, que el VAR anuló correctamente, un gol anulado a Mbappé por 1 milímetro de fuera de juego y goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham que aseguraron la victoria merengue. Fermín López consiguió el descuento para el Barça, pero no fue suficiente. Ahora hablemos del elefante en la habitación, la actuación de Lamine Yamal. El joven extremo español estuvo completamente desaparecido durante los 100 minutos de juego. Fue superado sistemáticamente por Álvaro Carreras en los duelos individuales. Apenas generó peligro, y su lenguaje corporal mostraba la presión que llevaba encima. Cada vez que tocaba el balón, el Bernabéu entero lo abullaba. No era un simple rechazo deportivo, era un recordatorio constante de sus palabras previas. He visto a muchos jugadores jóvenes enfrentar presión, pero esto fue diferente. Yamal estaba jugando contra 80,000 personas que habían memorizado sus declaraciones. Y desde mi perspectiva, el Real Madrid no solo ganó el partido en el campo, sino también en el aspecto psicológico. Sabían exactamente cómo desestabilizarlo. Durante el partido, hubo momentos de tensión constante. Vinicius, con su característica picardía, le decía a Yamal cosas como «todos los pases para atrás», recriminándole lo mal que estaba jugando. El brasileño estaba en su salsa, provocando, disfrutando cada minuto. Pero todo esto, créeme, no era nada comparado con lo que estaba por venir en el minuto 100. Y entonces, cuando todo parecía controlado, una entrada criminal lo cambió absolutamente todo. En el minuto 100 del partido, con el Barcelona desesperado buscando el empate, Pedri cometió un error fatal. El mediocampista catalán realizó una entrada brutal sobre Aurélien Tchouaméni, enganchándolo con fuerza. El árbitro Sotogrado no dudó ni un segundo. Segunda tarjeta amarilla y expulsión directa. Aquí es donde la situación empieza a descontrolarse. Vinicius Jr., que había sido sustituido minutos antes y estaba en el banquillo, celebró la expulsión con una euforia excesiva. Se levantó de un salto, gritando, gesticulando hacia los jugadores del Barcelona. ¿Fue innecesario? Probablemente. ¿Fue provocativo? Sin duda. Pero esto es lo que hace Vinicius. Sabe cómo meterse bajo la piel del rival. Es parte de su juego psicológico y funcionó a la perfección. La reacción del banquillo del Barcelona fue instantánea. Los suplentes culés se levantaron como resortes
y fueron directo hacia Vinicius. Lo que comenzó como un cruce de palabras escaló rápidamente. Jugadores de ambos equipos corrieron hacia la zona del conflicto. Se produjeron los primeros empujones, miradas cargadas de adrenalina pura, insultos cruzados. La temperatura del Bernabéu subió 20 grados en cuestión de segundos. Fue en ese momento cuando la Policía Nacional tuvo que intervenir por primera vez, separando a los jugadores antes de que la situación se les fuera completamente de las manos. Pero si pensabas que eso era el final, te equivocas. Lo peor aún estaba por llegar. Cuando sonó el pitido final, el capitán del Madrid tenía una cuenta pendiente que saldar. Apenas terminó el partido, Dani Carvajal fue directo hacia Lamine Yamal. No corrió, no gritó desde lejos. Caminó con determinación, cara a cara, y le dijo exactamente lo que pensaba. Hablas mucho. 3 palabras, simples, directas, demoledoras. Yamal, lejos de agachar la cabeza, respondió. En lugar de retirarse, se acercó más a Carvajal. Los ánimos se caldearon en un segundo. Entonces apareció Thibaut Courtois. El portero belga, conocido por su carácter fuerte, se metió en medio con toda su envergadura de 2 metros, empujando a Yamal y señalándolo con el dedo de manera intimidante. Courtois siempre ha sido un jugador que protege a los suyos sin importar las consecuencias. Algunos dirán que se excedió, otros que simplemente estaba defendiendo a su capitán. Desde mi punto de vista, fue una reacción visceral, de alguien que sintió que su equipo estaba siendo desafiado. Pero Yamal no se amilanó. El joven español, con solo 18 años, mostró un coraje que muchos veteranos no tienen. Respondió a Courtois, gesticulando, claramente molesto. Fue en ese momento cuando otros jugadores entraron en escena. Eduardo Camavinga llegó para intentar separar a Yamal, mientras que Marc Casado del Barcelona respaldaba a su compañero. La escena era surrealista. Círculo central del Bernabéu. Jugadores de los 2 equipos más grandes del mundo a punto de llegar a los golpes, con personal de seguridad corriendo para meterse en medio. Y cuando parecía que todo se calmaba, llegó el momento más explosivo de todos. Pero había alguien más que tenía algo que decir, y no estaba dispuesto a quedarse callado. Vinicius Jr., viendo de cierta distancia lo que estaba pasando con Yamal, decidió que era su turno. El brasileño se acercó al grupo y le gritó directamente al español. «Habla ahora. Sigue hablando». La respuesta de Yamal fue inesperada y valiente. Con un gesto de su brazo derecho, invitó a Vinicius a seguir la conversación en el túnel de vestuarios, lejos de las cámaras. Un desafío en toda regla. Este es el momento que define todo para mí. Aquí vemos a 2 jugadores jóvenes, de élite mundial, dejando de lado cualquier pretensión de diplomacia. Es fútbol en su forma más cruda y emocional. Y aunque muchos lo criticarán, esto es lo que hace que el clásico sea el clásico. Pasión sin filtros. Vinicius aceptó el desafío sin pensarlo 2 veces. El brasileño salió corriendo hacia el túnel de vestuarios, incluso cuando el cuarto árbitro le pedía expresamente que no entrara. Ahí fue donde la situación alcanzó su punto más crítico. Frenkie de Jong y Rafinha, quien estaba lesionado pero presente en el banquillo, vieron la reacción de Vinicius y fueron directo a interceptarlo. Jugadores del Real Madrid tuvieron que sujetar literalmente a Vinicius, quien seguía aceptando el desafío de irse con Yamal, a charlar, dentro de los vestuarios. Antonio Rüdiger, David Alaba y otros compañeros lo rodearon, mientras que personal de seguridad formaba una barrera humana. Las imágenes son impactantes. Se ve a Yamal siendo escoltado rápidamente por el personal de seguridad del Barcelona, claramente enfadado, gesticulando hacia atrás. Vinicius, contenido por sus compañeros, seguía gritando. Incluso hubo un episodio secundario que casi pasa desapercibido. Rafinha y Antonio Rüdiger, ambos lesionados y sin jugar, también quisieron arreglar sus diferencias a escondidas del Bernabéu. Pero aquí viene lo más sorprendente de toda esta historia. Lo que nadie esperaba después de semejante batalla campal. Después de pasar por las duchas, cuando la adrenalina empezó a bajar y las cabezas se enfriaron, Vinicius Jr. y Lamine Yamal se encontraron de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Según múltiples fuentes presentes en el túnel de vestuarios, ambos jugadores se dieron un apretón de manos y se desearon suerte mutuamente. Y esto, amigos, es lo más bonito del fútbol. Pueden odiarse durante 100 minutos, pueden estar a punto de llegar a los golpes, pueden decirse de todo, pero al final del día hay un respeto profesional que trasciende la rivalidad. Ambos saben que están en la cúspide del fútbol mundial, que se enfrentarán muchas más veces y que lo que pase en el campo se queda en el campo. Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona,
intentó minimizar el incidente en rueda de prensa, recordando que Lamine está en proceso de aprendizaje. Una forma diplomática de decir, es joven, cometerá errores, aprenderá de esto. Del lado madridista, el ambiente era de satisfacción completa. No solo habían ganado el clásico 2-1, sino que habían enviado un mensaje claro. Las provocaciones previas tienen consecuencias. Con esta victoria, el Real Madrid alcanzó los 27 puntos, manteniéndose como líder solitario de la Liga, con 5 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que se quedó con 22 unidades en segunda posición. Son todos unos fanáticos. Déjame saber en los comentarios qué piensas de todo esto. Y claro, si te gustó el video y quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides dar like y suscribirte. Así no te perderás mi próximo análisis. Nos vemos en el siguiente video. Y, por si habías duda, eso significa que lo que pasa en el campo, a veces se queda